Bueno, pues muy buenos días o buenas tardes también según el sitio en el que se encuentren a todos y a todas las asistentes a esta sesión del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Este seminario es un espacio de intercambio académico para debatir y difundir investigaciones sobre diversos aspectos del Caribe y en él alentamos la diversidad metodológica y temática para analizar el acontecer político, histórico, social, económico y cultural en el Caribe. Está dirigido a la comunidad académica y al público interesado en esta temática. Me presento, yo soy Cristóbal Sánchez, soy vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y bueno, a nombre de la MEC agradezco a quienes nos acompañan, al Instituto Mora, que es pues nuestra sede física, y a todo el equipo también del instituto que nos apoya en la transmisión y del Departamento de Difusión y de Informática. Y bueno, obviamente también agradezco a nuestro presentador y comentarista de la sesión del día de hoy, que en esta ocasión el seminario versará sobre el tema La pesquisa periférica, medio siglo de vaivenes en las ciencias sociales desde y sobre Quintana Roo, que presenta el doctor Luis Alberto Velasco Ruiz, y hoy tendremos el gusto de contar con los comentarios de la doctora Lorena Careaga. Bueno, para el desarrollo de la sesión, cada participante tendrá aproximadamente, bueno, 30 minutos, un poquito más en el caso de Luis, y también la doctora Lorena, pues tendrá unos 20 minutos más o menos para los comentarios. Comenzaremos por el presentador y luego le daremos la palabra a los comentarios. Finalmente abriremos el espacio para el diálogo entre todas y todos quienes nos acompañan. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor Velasco, voy a hacer una pequeña presentación con una semblanza de su trayectoria. Luis Velasco es doctor en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con especialidad en territorio, migración y desarrollo. En su tesis doctoral, defendida en 2023, interroga la constitución de Cancún no solo como una marca turística anacrónica, sino como un lugar que busca inscribirse en el tiempo histórico mexicano. A través de una reflexión a medio camino entre historia y antropología, se da la tarea de visibilizar los diversos debates y luchas con los que ciertos grupos de cancunenses han hecho frente durante varias décadas a los dilemas de una identidad local rasgada entre una caribeñidad plástica y una mexicanidad marginal. A lo largo de su trayectoria ha sido becario de la Comisión Europea, el Gobierno francés y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Forma parte del Seminario de Estudios Regionales de la Península de Yucatán, el CERPI, en donde coordina el capítulo Quintana Roo, así como de la red de investigación MESO, en donde funge como referente de estudios caribeños. También es miembro del Seminario Permanente Turismo, Globalización y Sociedades Locales en la Península de Yucatán, a cargo del CIESAS Peninsular, del CINVESTAB Mérida y de la UADI. Y actualmente sus intereses de investigación abarcan vetas tales como etnografía de megaproyectos de desarrollo en el sur global, historia pública, crónica local y enseñanza de la historia en el Caribe mexicano, circulaciones culturales y etnomusicología urbana en el Gran Caribe, cruces metodológicos entre archivo y campo etnográfico y debates sociohistóricos sobre la frontera sur-sureste de México. Y bueno, después de esta presentación, Luis Alberto, te cedo la palabra para que nos compartas tu presentación de este día. Muchísimas gracias, Cristóbal, también a Ana por la invitación a presentarme en este seminario permanente de la MEC. También quiero agradecer a Lorena por aceptar la invitación a comentarme, es todo un honor. Y bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si así está bien. Sí, sí se ve bien. Está completa, ¿verdad? Sí, completa. Bueno, pues como ya decía Cristóbal hace rato, mi presentación, bueno, yo titulé mi presentación La pesquisa periférica, medio siglo de vaivenes en las ciencias sociales desde y sobre Quintana Roo. Es un tema pues amplísimo, la verdad es que, como decía hace rato, me metí un poco en camisa de once varas, pero bueno, voy a hacer un intento no solo por sintetizar la información, sino también para ceñirme al tiempo. Este, esta idea de presentar, digamos, una síntesis crítica de cómo han sido las ciencias sociales en Quintana Roo en los últimos 50 años surge pues de una exploración que he llevado a cabo estos últimos meses y que a su vez corresponde a intercambios que hemos tenido con colegas del Seminario de Estudios Regionales de la Península de Yucatán, el CERPI, del cual también soy parte. El año pasado me invitaron a coordinar el capítulo Quintana Roo y ya pues un poco en la plática salió esta inquietud, ¿no? Sobre si el mundo académico quintanarroense era tan escurridizo como parecía. Esto tras varias ediciones del seminario, ¿no? Durante varios años, en
en las que había resultado un poco complicado sumar colaboraciones desde y sobre Quintana Roo, ¿no? En ese mismo inter, o sea, en esos mismos meses, se llevó a cabo la Feria del Libro de Antropología e Historia del INA en la Ciudad de México, en la que Quintana Roo y Belice fueron Estado y país invitados, ¿no? Me llamó la atención que en el programa hubiera más políticos, gestores y cronistas que académicos quintanarroenses. O sea, no tiene obviamente nada de malo eso. Simplemente dije, pues, no sé, me hacen falta, no sé, académicos interviniendo aquí, ¿no? Y la verdad es que me pareció un poco sintomático del desarrollo que ha tenido la investigación en ciencias sociales en Quintana Roo en los últimos 50 años. Fue así que me di a la tarea, o sea, entre estas anécdotas, ¿no? De reflexionar sobre algunas vetas que yo ya había explorado en mi tesis doctoral, que, bueno, la tesis consiste a grandes rasgos en una etnografía histórica de Cancún, y pues en algunas partes de la tesis ya había explorado la forma en la que Cancún había sido construido conceptualmente a través del tiempo, pues desde el mundo académico, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tratar de jalar ese hilo y pues tejer algunas ideas, ¿no? Eh, Tras la creación de Cancún en 1970 y la conversión de territorio federal a Estado en 1974, digamos, son los dos hitos temporales a partir de los que sitúo esta síntesis crítica de las ciencias sociales en Quintana Roo. Pues Quintana Roo le ha dado la vuelta, ¿no? En tiempo récord a aquella condición de frontera olvidada, ¿no? De espacio de excepción dentro del territorio nacional, ¿no? eh, y que caracterizó pues esta parte de la costa oriental de Yucatán, ¿no? Este rincón caribeño, pero sobre todo la zona norte y el corredor que va de Cancún a Tulum, se ha convertido en epicentro del capitalismo y en laboratorio de fenómenos sociales globales ligados evidentemente al turismo y la migración. Y sin embargo, ¿no? Que es de ahí de donde viene un poco la idea de la presentación, me parece que sigue siendo al día de hoy una periferia de la investigación académica en ciencias sociales. Bueno, al menos eso es lo que refleja, ¿no? En este texto parto de esta impresión pues, que genera curiosidad y hasta cierto escozor pues, entre colegas, ¿no? Como decía hace un par de minutos. Más que un estado del arte exhaustivo, mi intención es proponer una ruta crítica de los vaivenes que han tenido las ciencias sociales en Quintana Roo estos últimos 50 años y que creo que explican esta impresión. Me interesa explorar quién ha investigado, desde dónde y para quién, cómo han cambiado las ciencias sociales y sobre un territorio que apenas hace medio siglo era considerado un confín de la nación. ¿Qué tensiones ha generado la reconfiguración socioterritorial tan abrupta, así como las polarizaciones de ahí emanadas en el tipo de investigación hecha desde adentro y desde afuera, ¿no? De Quintana Roo? Y pues solo como un pequeño disclaimer, para ello me sitúo como pues, un investigador oriundo de Cancún, ciertamente más orientado a la antropología y la historia, y pues que mira y enuncia desde la zona norte del estado que para algunos es como la joya de la corona en el Caribe y para otros es un poco el hermano incómodo dentro de Quintana Roo. Este, Voy a hacer un pequeño preludio, ¿no? Donde voy a hablar sobre las ciencias sociales y el proyecto Cancún. Bueno, que nos sirve para entender lo que pasó después de la conversión de Estado del 74, pero voy a tratar de resumirlo. Como decía hace rato, Cancún fue creado por el gobierno federal en 1970 como un enclave para el turismo internacional en la punta norte, ¿no? Casi en la punta norte de la costa quintanarroense, ¿no? Fue concebido como un polo de desarrollo regional, levantado casi desde cero, bajo un plan maestro modernista, obedeciendo a una necesidad geopolítica de colonizar fronteras poco ocupadas del territorio nacional, como lo había sido hasta entonces el Caribe mexicano. En aquel entonces, Quintana Roo ostentaba la categoría de territorio federal, que por su condición de aislamiento había batallado desde su creación en 1902 para justificar su existencia administrativa y afirmar su mexicanidad, ¿no? La insularidad demográfica, la falta de caminos, la inclemencia del clima tropical, un pasado étnico de resistencia militar ligado a la guerra de castas y un imaginario de exilio a partir del final de la guerra de castas, lo convirtieron en un espacio de excepción en el relato nacional. Sin embargo, antes del arribo del proyecto Cancún, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70,
El territorio ya había sido objeto de múltiples estudios, exploraciones, diagnósticos, organizados como expediciones científicas del Estado mexicano, cuyo objetivo era justamente medir la viabilidad de su permanencia como entidad, ¿no? O sea, decir, es viable que Quintana Roo se conserve como territorio federal o se tiene que desintegrar y volver a unir, ¿no? A lo que ya era Yucatán y Campeche, ¿no? Y que, bueno, llevó a dos historias de disolución en dos diferentes momentos, pero bueno, eso es otra historia. Eh, por otro lado, en cuanto llega este proyecto turístico a la costa norte, pues sabemos que la historia más conocida de Cancún tiene que ver con aquella fantasía de banqueros, ¿no? Que hace alusión a la crónica, a la primera crónica oficial del proyecto, que es la de Fernando Martí, hoy cronista oficial de la ciudad, y que tiende de alguna manera a alimentar el mito del paraíso inventado. Es decir, aquella retórica triunfalista de un proyecto de desarrollo que llegó, entre comillas, en despoblado a colonizar uno de los rincones más inhóspitos y deshabitados de la geografía nacional. Sin embargo, desde un punto de vista menos glamuroso, no hay que perder de vista que pues hacían falta análisis preliminares para, pues justamente para establecer la factibilidad del proyecto turístico. Eh, es por ello que se realizaron estudios geológicos, ambientales, urbanísticos, mercadológicos, arqueológicos, sociales. Son cosas que, o aspectos que pocas veces se toman en cuenta cuando se habla de Cancún. Siempre, bueno, empezamos un poco por el espejismo turístico y pocas veces vamos a estos fundamentos, ¿no? Fue todo a través del Banco de México y un fideicomiso específico que creó para financiar Cancún y para levantarlo, que fue el Fondo de Promoción de Infraestructura Turística, el Infratur, que finalmente fue el embrión de lo que hoy es Fonatur. Y fueron estudios en los que se involucraron dependencias federales, pero también instituciones académicas como la UNAM, el INA, y organismos internacionales como la UNESCO. Podría decirse con cierta licencia histórica que el proyecto Cancún probablemente fue la última expedición científica en el Caribe mexicano. No lo sé, no va por ahí el tema, pero es interesante verlo de esa manera, ¿no? Recomiendo leer en todo caso un artículo de Carlos Macías Richard de 2003 que publicó en la revista Relaciones que habla sobre la historiografía del Caribe mexicano anterior a la creación de Cancún. Una vez in situ, Infratur creó una oficina de servicios sociales que implementó un programa de actividades pues, para enfrentar los retos de una ciudad pues, que estaba surgiendo prácticamente de la nada, donde no había población definida ni servicios establecidos. Por el terreno pasaron antropólogos, sociólogos, yo he encontrado en archivos históricos, ¿no? Menciones a, por ejemplo, Carlos Inchaustegui haciendo informes iniciales, correspondencia con el internacionalista especialista en turismo Octavio Moreno Toscano, ¿no? Del Colmex, así como pues, varios trabajadores sociales que llegaron sobre todo desde 1972 a conocer la situación de los campamentos, pues de los trabajadores que llegaban a levantar la ciudad y construir los primeros hoteles, ¿no? Los dos campos de acción principales del programa era el desarrollo regional y el desarrollo comunitario y pues se tenía eh, comunicación directa, colaboración directa con entidades como el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el DAC, por asuntos de la gestión de la tierra, y también con el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Encargado de asuntos étnico-culturales y de migración, y donde la consigna, pues finalmente, como bien lo dictaba la época, era la culturación de las comunidades indígenas y mestizas de la región, que pues estaban prácticamente migrando pues, este, a este nuevo proyecto turístico. El despegue del proyecto Cancún es clave para entender no solo el camino que tomaron las ciencias sociales a partir de entonces, este, pero sobre todo porque permitió, o sea, rindió los frutos necesarios para la consolidación de la estructura económica y demográfica de Quintana Roo con miras hacia su integración definitiva a la nación. 4 años después se decretó finalmente en el Diario Oficial de la Federación la conversión de Quintana Roo de territorio federal a Estado libre y soberano. Eso estaba ocurriendo de la mano de proyectos paralelos, construcción de carreteras, agroindustria, subsidios a pesca y agricultura, colonización ejidal,
el establecimiento de perímetros económicos libres. Es decir, el proyecto Cancún no fue algo aislado, también eso es importante, ¿no? O sea, em, este, es importante entender, pero lo que sí es que marcó un hito muy importante justamente para la integración definitiva de este territorio pues marginal, ¿no? Al Estado-Nación. Pues llegado el momento, después de la conversión de territorio-Estado, se convocó un Congreso Constituyente encargado de redactar la constitución política y reorganizar la división política del territorio. Se crearon las primeras instituciones y entre las cuales estaban las que estaban encargadas de sostener los pilares fundacionales del relato quintanarroense, ¿no? O sea, eh, instituciones ligadas a la investigación histórica, la recopilación documental, la publicación, las ciencias sociales, ¿no? Es aquí donde entra un personaje clave que hoy nos acompaña y que ha sido pilar de la concentración documental en Quintana Roo desde los primeros años, después de la conversión a Estado, que es la antropóloga Lorena Careaga. Lorena llegó a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el 78 a hacer trabajo de campo para su tesis de licenciatura aconsejada por Arturo Barman, quien era su asesor en la Universidad Iberoamericana. Ahí buscó aplicar la teoría del campesinado reconstituido de Sidney Mintz en las comunidades cimarronas que habían formado los descendientes de la guerra de castas en la selva central del estado. Entre tanto, entre sus viajes, ¿no? Investigaciones y demás, en una de sus estancias en Washington, D.C., encontró en la biblioteca del Congreso una serie de fuentes históricas sobre Quintana Roo que eran pues prácticamente desconocidas, ¿no? En esta orilla de México, ¿no? Fue así que tuvo la idea de presentarle al entonces gobernador de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross, un proyecto para traer y difundir estos materiales en el joven estado. Martínez Ross la contrató inmediatamente para coordinar el recién creado Fondo de Fomento Editorial del gobierno del estado. Supongo que, bueno, Lorena nos va después a comentar un poco más de esto, pero me hace un paso obligado para entender qué pasó a partir de entonces. Las primeras publicaciones del fondo estuvieron a cargo pues, de Lorena. Se hicieron en 1979 y fueron Bibliografía General de Quintana Roo y Lecturas Básicas para la Historia de Quintana Roo, una antología. Tras haber abierto esta beta de estudios sobre el pasado de la entidad, Lorena regresó a México, en donde después de defender su tesis, se incorporó al Instituto Mora, que hoy nos recibe, para coordinar el proyecto de documentación Historia Regional de México. Pues de este proyecto en el Mora se desprende la publicación de compilaciones y estudios de fuentes comentadas de los 32 estados, me parece, incluyendo Quintana Roo, eh, trabajo del cual se encargó Lorena y del cual surgieron dos títulos en 1990. Uno, Quintana Roo, Historia Compartida, y pues supongo que es como un poco su alter ego, Quintana Roo, Textos de su Historia, que reúnen dos volúmenes, textos necesarios para entender la entidad, un poco como reflejo del trabajo que había hecho pues 10 años antes en Quintana Roo, ¿no? Eh, en esos mismos años, el físico e ingeniero Alfredo Careaga gestionó ante la SEP la creación del Centro de Investigaciones de Quintana Roo, el CICRO, ¿no? Es una asociación civil fundada con apoyo de instituciones como CONACYT, la UNAM, el Politécnico, y que se convirtió rápidamente en un referente de investigación aplicada y modular a nivel nacional. Este, yo no sé si mucha gente conozca la historia del CICRO, perdón, pero es clave también para entender el, perdón, para entender el desarrollo de las ciencias sociales en Quintana Roo. El CICRO inició actividades en el 79 al norte del estado, en Puerto Morelos, y además de pues, su labor en temas de ecología y medio ambiente, que se consolidaron con la creación de la Reserva de la Biosfera de Siancán en el 86, destaca también la publicación de estudios monográficos sobre diferentes aspectos de la realidad quintanarroense, como la serie de estudios socioeconómicos, cuyos diferentes tomos fueron elaborados a lo largo de la década de los 80, entre el 83, 85, por ahí, y que estuvieron en su mayoría a cargo de una pareja de sociólogos argentinos, Alfredo César y Estela Arnaiz, que vivieron muchos años, sobre todo en la zona norte del Caribe mexicano, de Quintana Roo, y que pues se incorporaron rápidamente al CICRO, ¿no? Son pioneros del estudio sociohistórico integral de esta frontera olvidada, que sería parte del título de uno de sus libros más importantes, publicado en el 98. Y para mí lo importante también de su aportación este,
es que incluyen el advenimiento del proyecto Cancún y sus implicaciones en la reconfiguración de Quintana Roo, ¿no? O sea, no es algo separado, ¿no? Como a veces se quiere ver, como si Cancún estuviera ya, ¿no? Perdido como un enclave y la historia de Quintana Roo se resguardara en otro lado, ¿no? En estos mismos años, en esta misma década de los años 80, al inicio del mandato de Miguel de la Madrid, el gobierno federal impulsó un proceso de descentralización administrativa que tenía como fin disminuir el gasto público para hacer frente a la crisis. Eh, este proceso se consolidó en 1983, bueno, entre otros hitos seguramente, con la reforma del artículo 115 constitucional, pues que hacía alusión a la capacidad jurídica municipal y que en términos generales implicó un replanteamiento de la acción pública a nivel federal, ¿no? Es decir, un reajuste entre las fuerzas, entre los tres niveles de gobierno, quiero decir, entre los actores gubernamentales y no gubernamentales, directamente ligados a la transición hacia un modelo neoliberal, ¿no? Esa fue pues la década en la que el Estado, en cuestiones de turismo, mm, este, se desentiende un poco del proyecto que había fincado una década antes, ¿no? A nivel estatal, en Quintana Roo, el gobierno de Pedro Joaquín Cotwell había puesto en marcha el programa Nuevos Horizontes, que era un proyecto bastante ambicioso de infraestructura, y que en el caso de Cancún tenía como fin la urbanización a gran escala de la mancha urbana, que desbordaba los límites de la ciudad planeada. Imagínense cuánto había crecido Cancún desde sus inicios en menos de 15 años, ¿no? A partir de esta articulación, es decir, de la reforma al artículo 115, ¿no? Que le daba autonomía jurídica y financiera a los municipios, y el proyecto Nuevos Horizontes, específicamente en Quintana Roo, Cancún pues, podría ser considerado como uno de los laboratorios más relevantes de esta reforma administrativa. ¿Por qué? Porque es producto de una política centralista, o sea, fue el brazo del gobierno federal el que fundó y creó Cancún, porque fue un proyecto de infraestructura levantado casi desde cero y al mismo tiempo pensado para hacer un fenómeno de turismo de masas, ¿no? En ese sentido, el joven municipio adquirió una autonomía jurídica real sobre la gestión de su patrimonio, la implementación de servicios, el cobro del predial, y pues estábamos hablando de la ciudad de más rápido crecimiento en el país, y prácticamente en América Latina, ¿no? En los 80 Cancún crecía más o menos al 20% anual, y al mismo tiempo un lugar donde las dependencias de gobierno estaban en fase de experimentación. El programa Nuevos Horizontes pues muestra con mucha nitidez lo que conllevó esto que Rueda y Fiorentini denominan como la abrupta transición del ejido al polo turístico. Este, ya a nivel local también, una de las figuras claves de esta coyuntura fue la abogada y socióloga María Cristina Castro Sariñana, este, que, bueno, tuvo una vida a medio camino entre la política pública y la academia, porque pues ahora voy a explicar cuál fue digamos, su participación dentro del mundo académico de esa época, ¿no? Pero que llegó a Cancún en 1980 como investigadora huésped del recién creado CICRO, del Centro de Investigaciones de Quintana Roo. Una vez establecida en el 83, se convirtió en asesora municipal y desde ahí abanderó el proceso de descentralización administrativa que acabo de describir desde la Contraloría Municipal, ¿no? Eh, Impulsó la creación del Centro Estatal de Estudios Municipales en 1984 y desde este centro, ¿no? Desde el centro de estudios, que en realidad no tenía una afiliación académica porque pues prácticamente no había instituciones académicas de nivel superior en Cancún en esa época, pues se realizaron estudios, diagnósticos, monografías locales, y fue una trinchera institucional desde donde Castro Sariñana siguió de cerca la implementación del programa Nuevos Horizontes, participó en la hechura del primer plan de desarrollo urbano en el 85, junto con otros colegas, se involucró en la organización de consejos consultivos ciudadanos, comités de defensa ambiental, es decir, en Cancún había cierta vanguardia al respecto, pero pues es algo que se conoce poco. A largo plazo, uno de los legados de toda esta actividad, este proyecto municipalista, fue la creación del Centro de Documentación Municipal. Eh, es heredero directo del SEM,
y que se formó hasta 1992 como una unidad de información al interior del ayuntamiento. Es un centro documental que ha resistido marginalmente, ¿no? Hasta la actualidad, como un bastión no solo del pasado documental de la ciudad, sino pues en esa labor municipalista, ¿no? De democratizar un poco el acceso a la información. Lo han querido cerrar varias veces, pero pues afortunadamente ahí sigue, ¿no? Y es un lugar donde que poca gente conoce, lamentablemente, y donde se puede encontrar información que no se puede encontrar en otros repositorios documentales locales, ¿no? Por otro lado, el fenómeno Cancún empezaría a traer las miradas de nuevos académicos interesados en entender los cruces entre espacio, turismo, migración. Era la década los 80, fueron la década del gran éxodo del campo peninsular a la ciudad. Pues el objetivo era entender justamente los cambios ligados a este desplazamiento, el choque cultural, la adaptación al terreno urbano, la inserción laboral, los ritmos de la migración cultural, circular, perdón. Este, eh, y los efectos de todo esto sobre la identidad étnica y el arraigo. Eh, a los primeros diagnósticos hechos por Infratur, ¿no? Así como los primeros estudios críticos precursores que llevaron a cabo el geógrafo Hermann Gomsen desde Alemania y la geógrafa Ana García, que sigue trabajando desde el CIMBESTAB con una obra seminal, ¿no? Es, Cancún Turismo y su Desarrollo Regional en el 79. A estos estudios le siguieron los estudios ya mencionados hechos por el CICRO, por el Centro de Estudios Centro Estatal de Estudios Municipales, el CEM, así como la incursión de otros investigadores foráneos como el geógrafo belga afincado en México, Daniel Yarnot, la antropóloga española afincada en Estados Unidos, Alicia Rey, fueron claves pues, durante los años 80. Eh, por otro lado, también durante esta década, impulsada por esta descentralización administrativa, se llevó a cabo una descentralización de la política cultural hacia un enfoque pues más pluralista que obligaba a repensar los criterios sobre los que reposaba la ideología del mestizaje mexicano. Entonces, este, volteando a ver las fronteras pues del Estado-Nación. Como parte de este replanteamiento, se creó en el 83 el Programa Cultural de las Fronteras al interior de la SEP, eh, y que en el caso de la frontera sur-sureste se encargaría de vincular a las dependencias de cultura de estos 5 estados, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, en iniciativas comunitarias, artísticas, editoriales, todo con el afán de redescubrir la frontera, ¿no? En Quintana Roo este proceso iría aparejado por la creación del Instituto Quintanarroense de la Cultura en el 84. Y en la esfera académica, un año antes, el año en el que surgió el Programa Cultural de las Fronteras, también surgió un proyecto de investigación integral sobre la frontera sur, coordinado por Andrés Fábregas, este, y que culminaría 2 años después con la fundación de la Unidad Sureste del CIESAS. Este, Esta iniciativa incluyó, o sea, el proyecto de integral sobre la frontera sur incluyó pues, la diseminación del trabajo y pues, una investigación multisituada desde diferentes puntos de la península, incluyó una subsede en Chetumal focalizada en las problemáticas con la frontera este, con Belice, y a la que se unirían los historiadores Gabriel Macías y Marta Villalobos en un primer momento. Y en la que colaboró, esto es importante, ampliamente, un antropólogo llamado Cuauhtémoc Cardiel en temas de migración, identidad y el mercado religioso en la zona norte. Yo perdí, o sea, yo encontré el trabajo de Cuauhtémoc Cardiel, intenté ubicarlo, pero me parece que desapareció del mapa académico, lo cual pues, resulta lamentable, pero es clave para entender las ciencias sociales, sobre todo de la zona norte en los años 80. El proyecto en general desembocó en encuentros académicos, en la publicación de decenas de cuadernos de la Casa Chata del Ciesas, de los cuales al menos 5 se especializaron en Quintana Roo, algunos hablando sobre, como dice la diapositiva, religión y sociedad en el sureste de México. Hay uno específico que escribió Alfredo César y Estela Arnaiz que se llama El Caribe Mexicano, Hombres e Historias. En fin. Años después, ya bajo el sexenio de Miguel Borges en Quintana Roo, el gobernador Miguel Borges, se llevó a cabo el primer Festival Internacional de Cultura del Caribe, el FIC,
organizado por el Programa Cultural de las Fronteras y el Instituto Quintanarroense de la Cultura, como un esfuerzo de cooperación en el que Quintana Roo exploraba oficialmente su pertenencia al Caribe tras décadas de pues, políticas nacionalizantes, ¿no? En las que prácticamente la idea era pues desligar, ¿no? Al sur del estado de Quintana Roo de sus raíces afrobeliceñas, ¿no? El festival incluyó un foro académico importante con la presencia de investigadores especializados en temas de frontera y regionales, ¿no? Entre los que destacaban Jan de Vos, José del Val, Andrés Fábregas, Esteban Cruz, Luz María Martínez Montiel y Gabriel Macías. Todo esto está en las memorias del festival. Y varios de ellos volverían a principios de los 90 a un encuentro organizado por los sociólogos César y Arnaiz en Chetumal, que se llamó Tres Fronteras, un Destino, como parte de un esfuerzo de sistematización que desembocaría en la publicación del Estudio Integral de la Frontera México-Belice en 1993, año en que se conmemoraba el centenario del establecimiento de la frontera entre México y Belice, ¿no? Bueno, finalmente en 1991 se creó la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Pública del Estado, por decreto del gobernador Miguel Borge, con sede en Chetumal. No es sorpresa que entre las carreras fundadoras haya estado antropología, a cuyo núcleo académico se incorporó Lorena en 1992, Lorena Cariaga, junto a colegas ya conocidos como Luz del Carmen Vallarta, Carlos Macías, Martín Ramos y Antonio Higuera. Un tanto bajo el influjo de los estudios regionales y el interés en la frontera, digo yo, este, de la década anterior, de los 80, estos cinco académicos inauguraron una prolífica década de sistematización y producción académica, en la que la historiografía quintanarroense vivió una renovación. Entre los esfuerzos de esta generación interior, como la llamó Carlos Macías en este artículo que cito de 2003, estuvo la continuación de un esfuerzo de concentración documental iniciado años antes desde el Instituto de Cultura. Digamos, estos esfuerzos de concentración documental primero llevaron a la reorganización del Archivo General del Estado de Quintana Roo y ya en los 90, después de la fundación de la UCRO, esto se traduciría en la creación de otros fondos de archivos como la Sala Bibliográfica Chilam Balam de Tusic y el Centro Documental de la UCRO. Aquí lo importante es entender que debido a la condición de Quintana Roo como territorio federal, antes del 74, la mayoría de los materiales y los documentos que tenían que ver con la historia de la entidad se encontraban desperdigados en diferentes acervos, ya sean nacionales o internacionales, en el AGN, en fondos beliceños, en la Biblioteca del Congreso de Washington, etc. Y bueno, otro ejemplo emblemático de esta década, ¿no?, de prolífica en la UCRO fue la publicación de la serie editorial Sociedad y Cultura en la Vida de Quintana Roo, un poco como antesala, ¿no?, al centenario de Chetumal en 1998, así como al centenario del territorio federal en 2002, pero de donde surgieron una buena cantidad de publicaciones que se han vuelto pues clásicos, ¿no?, de la historiografía moderna en Quintana Roo. Un pequeño detalle es que en 1995 se creó el programa Chetumal del CIESAS. Esta era una continuación del proyecto sobre fronteras iniciado por Andrés Fabregas en los años 80 y que terminó siendo el embrión del CIESAS peninsular. Esto yo lo conocí hace muy poco, ¿no? Lo había escuchado por ahí, pero pues ahora que me metí a investigar, pues descubrí que el CIESAS peninsular nació en Chetumal, ¿no? Este, se inició como un convenio de colaboración con la UCRO y pues de ahí surgió el proyecto de la célebre revista mexicana del Caribe, ¿no?, cuyo primer número se editó en 1996. Durante estos años se unieron Pedro Bracamonte y Marta Mendoza, ¿no? O sea, era un pequeño grupo de investigadores, ¿no?, con aval, contratados por el CIESAS para formar este programa pues, especial en la península, ¿no? Ahora bien, mientras estos hitos institucionales tenían lugar en el sur, en Chetumal, en la otra punta del estado, es decir, en Cancún, pues se vivía una arena de confrontación entre la americanización turística y la migración étnica. Se hablaba de los riesgos del agringamiento, de la pérdida de lo auténticamente mexicano,
Y todo eso también dentro de un debate a escala estatal, ¿no? Sobre la consolidación del discurso identitario quintanarroense, ¿no? Este, no me voy a detener en eso, pero en los años, a finales de los 80 surge el movimiento nativista o resurge un movimiento nativista a través del movimiento de unificación quintanarroense, este, y que tenía peso de alguna forma entre las élites políticas del Estado, que de alguna forma se habían quedado fuera de la repartición del pastel turístico, ¿no? O sea, se tildaba un poco, esto un poco agarrado con pinzas también, se tildaba a Cancún de no ser México, de no tener gente nativa, y por ende es como si los quintanarroenses no fueran, perdón, los cancunenses no fueran plenamente quintanarroenses. Esto todo está consignado en prensa y en uno que otro, hay menciones a eso en uno que otro artículo. Y pues es importante entender esto porque si bien Cancún había opacado económicamente al resto del estado a través de pues desarrollar una industria turística pujante, Chetumal había dejado a los políticos cancunenses un poco en ciernes, porque pues era una ciudad muy nueva, fuera del pastel político. Es decir, la mayoría de los alcaldes de Cancún, a partir del 78, eran enviados de Chetumal, ¿no? Eh, y bueno, toda esta coyuntura sucede justo en los años, en el año en el que se llevó a cabo el Festival de Cultura del Caribe, y justo 3 meses después del festival viene el azote del huracán Gilberto, que pues desnuda un poco el tejido social de una ciudad como Cancún, ¿no? Que se consideraba una sociedad de aluvión, es decir, formada por diferentes em, flujos migratorios que se iban sedimentando uno a uno, ¿no? Y que crecía pues sin parar. Y pues esta coyuntura levantaría entre diversos grupos de ciudadanos cancunenses, ya sea pioneros, políticos, empresarios, gestores, una discusión en torno al problema de la identidad y del lugar que tenía Cancún en el relato nacional, fronterizo y caribeño. Muchas de estas reflexiones se consignaron en un foro que para mí me parece clave, que fue el foro La Migración hacia Cancún, llevado a cabo en 1990 y organizado por el Consejo Consultivo de la Ciudad y el Ayuntamiento, en donde pues se expresaron muchas de estas, eh, digo, estas preocupaciones de los cancunenses de alguna forma por afirmarse como, pues, como mexicanos ante la idea de que en general se veía Cancún como un proyecto extranjerizante. Esto generó un posicionamiento desde la óptica municipalista, esto de lo que había hablado antes, ¿no? Que surge a partir de la reforma del artículo 115 y la nueva autonomía municipal en la que el municipio viene a ser la célula del arraigo, ¿no? Hay varias intervenciones que pues, me parecen geniales, ¿no? Acerca de cómo se reinterpreta este tema y se, ve, se hace operativo, ¿no? Ese discurso, ¿no? Dentro de este debate acerca de si los cancunenses son verdaderamente quintanarroenses o no. Eh, y bueno, ya en los 90, digamos, marcado por la crisis post-Gilberto, ¿no? Del huracán Gilberto, Cancún pues apostó por el crecimiento a ultranza, se consolidó como un destino masificado, altamente dependiente de una economía de temporada, y pues sí, o sea, en estos años se habla mucho de etnodesarrollo y Cancún era sinónimo de transculturación, incluso en la prensa se llegó a definir como este la síntesis de los dos Méxicos de Bonfil Batalla. Y todo esto para decir, o sea, las ciencias sociales siempre han estado presentes en la zona norte de Quintana Roo, aunque a veces se piense que la producción académica siempre haya estado fincada en el sur. Eh, por ejemplo, bueno, en el 94 hubo otro foro organizado localmente que se llamó Cancún, el auge y la crisis, un poco como continuación del foro de 1990, pero también había muchísimos, bueno, bastantes antropólogos haciendo trabajo de campo en la zona maya, en el oriente de Yucatán y también en Cancún. O sea, digamos, Cancún era el último escaño para la comprensión de las realidades mayas pues, de la época, ¿no? Eh, y se llevó a cabo el Congreso Internacional de Antropología Aplicada, la edición 43 de este congreso, organizada por la Universidad de Florida junto con otras instituciones mexicanas,
Y en una de las conferencias se definiría Cancún como laboratorio etnográfico para delirios de antropólogos. Ahora bien, vamos a hacer un recuento de esto. ¿Qué pasó entre los años 80 y los años 90? O sea, ¿qué generaron esas discrepancias ideológicas entre norte y sur? Este, y, y- y- y ver si realmente tuvieron un efecto colateral sobre las decisiones institucionales que afectaron el panorama académico en la zona norte del estado. Por ejemplo, en este cuadro tenemos los hitos que hubieron, o sea, los hitos que hubo en Cancún, ¿no? Comparados a los hitos institucionales en el rubro académico que hubo en otras zonas de Quintana Roo. Por ejemplo, en el 98 la UPRO abrió su segundo campus en Cozumel y no en Cancún. Además del vacío académico local, esta falta de voluntad política para abrir un campus en la que ya era la ciudad más grande del estado, es decir, Cancún, reforzó la migración por estudios, el mercado de la educación privada, es decir, siempre, bueno, yo he preguntado en diferentes foros cuál fue la decisión, perdón, cuál fue la voluntad política detrás de esta decisión de no abrir el segundo campus de la UCRO en Cancún y hacerlo en Cozumel. O sea, supuesto que Cozumel tiene una importancia histórica capital en la historia del Estado, ¿no? Pero pues ahí había realidades pues sociodemográficas que le hacían contrapeso, ¿no? A esta decisión. Hasta la creación en el 97 de la Universidad Tecnológica en Cancún, la única institución educativa este, eh, de nivel universitario del Tecnológico de Cancún, que funcionaba desde el 86. En el 91 surge la Universidad La Salle, que pocos años después abre un instituto de investigaciones turísticas. No conozco muy bien la historia de ese instituto porque creo que ya no existe, pero me parece que albergó por algún tiempo y desde el sector privado la generación de conocimiento a nivel local, ¿no? A esto se añadiría en el 95 la disolución del CICRO, esa institución que por más de una década había sido el único centro productor de conocimiento en el Estado antes de la fundación de la UCRO en el 91. La sede permaneció entre Puerto Morelos y Cancún durante casi 10 años. En el 88 se lleva a Chetumal y en el 95 se cierra definitivamente el CICRO a través de una transferencia de capacidades y activos al recién creado Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, que dejaría su sede en Chetumal. Entonces vemos un poco cómo se genera em, este desbalance, ¿no? Entre los hitos institucionales en términos académicos en el sur y en el norte, ¿no? Ya estoy por acabar. Este, mm, ¿Qué pasa durante el cambio de milenio? O sea, para el cambio de milenio, o sea, vemos que no hay un campus de la UCRO en Cancún, solo lo hay en Chetumal y en Cozumel. Se diluye el ciclo, se cierra, se clausura. Cancún tiene una que otra institución de educación superior pública, pero dirigida hacia lo técnico, y una universidad privada importante que es La Salle. Em, y digamos que al cambio de milenio, o sea, la imagen de Cancún se acentuaría como hito de los efectos de la globalización y el internacionalismo, ¿no? O sea, acontecimientos como el 9/11, el atentado de las Torres Gemelas en 2001, la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 2003, de la cual Cancún fue sede, y que cargaba con el fracaso de la cumbre de Seattle del 99. Este, o incluso el azote del huracán Vilma en 2005, eran, se vivieron como acontecimientos eh, que reflejaban la vulnerabilidad de Cancún, ¿no? La vulnerabilidad de Cancún hacia catástrofes ambientales, pero también hacia acontecimientos de carácter global. La franja turística, ya no solo Cancún, sino digamos el despertar de la Riviera Maya, es el corredor que va de Cancún a Tulum, se consolidó con objeto de estudio predilecto, lo cual no ha cambiado tanto en los últimos 25 años, atrayendo a una gran variedad de antropólogos, geógrafos, turistólogos, migrantólogos. A nivel regional, hay tres ejemplos que me gusta citar. Uno es la línea de geografía crítica iniciada y continuada por Ana García desde el Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAB.
La otra es desde el CIESAS Peninsular, por un lado, la publicación de una obra seminal, que es El vacío imaginario, donde Gabriel Macías compendia muchos de los trabajos que se venían realizando en el programa Chetumal del CIESAS desde los 90, ¿no? Este, y por otro lado, el Seminario Permanente Turismo, Globalización y Sociedades Locales, que ha estado a cargo y que ha sesionado ininterrumpidamente desde 2007, este, organizado por Gustavo Marín, Ana García y Samuel Jou. A esos esfuerzos se suman pues nuevas iniciativas desde el CEPSIS, la ENES de la UNAM, y un detalle importante, espero que aquí nadie se me esponje, pero pues sorprende, al menos a mí me sorprende que o sea, una cierta omisión, un cierto silencio por parte de la UADY, una institución peninsular canónica y formadora de antropólogos, historiadores, y que sin embargo se ha mostrado, al menos hasta ciertos años, autocentrada en sus intereses mayistas y su circunscripción yucateca. ¿Y puedes ir Salvo cerrando como en 2 minutitos, Luis, porfa? Sí, salvo excepciones como el proyecto de Margaret Shrinton y su apertura caribeñista a través de su línea Yucatán también es Caribe, o el trabajo de Samuel Jubó y su exhaustiva investigación sobre el traspaís turístico a nivel peninsular, en fin. Este, bueno, voy a ir prácticamente al final para cerrar, digamos, esta historia de las instituciones en Quintana Roo. Esta suerte de orfandad que se vivió pues durante todos estos años en Cancún, pues viene a cambiar un poco en el año 2000 con la fundación de la Universidad del Caribe, que es considerada el alma mater de Cancún. Este, Ese mismo año, bueno, se abriría también una sede de la Universidad de Anáhuac en el ámbito privado. Pero bueno, la fundación de la Unicaribe es un gesto, si bien es un gesto que se llevó a cabo a destiempo, fue absolutamente necesario, porque se centró en cubrir una demanda profesionalizante de carácter regional, este, pero también a través de su rector fundador, Fernando Espinosa de los Reyes, se concertó una primera plantilla docente de profesionistas conocedores de la realidad local de Cancún y de la zona norte, ¿no? Si bien su vocación principal no era la investigación, con el paso de los años se han consolidado cuerpos académicos centrados en el estudio del turismo, eh, y así la Unicaribe se ha forjado pues, su propio rol como centro productor local de conocimiento académico, ¿no? Desde la Unicaribe se ha reconocido a Cancún como un laboratorio vivo del turismo y sus impactos. Eh, pero además de analizar fenómenos ligados al turismo, también se ha privilegiado la comprensión de problemáticas de arraigo local, de identidad, ligadas obviamente a los impactos del turismo y la migración, ¿no? Para eso la universidad creó un departamento de desarrollo humano que si bien no ofrece una licenciatura, pues tiene una plantilla de profesores investigadores y desde donde se imparten materias transversales como identidad y cultura a todas las carreras, que es algo que me parece, platicando con Lorena, que hizo la UCRO en sus primeros años, en los años 90, ¿no? O sea, ofrecer materias de ciencias sociales transversales a todas las carreras. Otro acontecimiento clave fue la creación del archivo histórico de la Universidad del Caribe, donde entra otra vez la figura de Lorena Cariaga. En 2007, el rector fundador le encomienda la dirección de la Biblioteca Antonio Enrique Saviñac, bautizada con el nombre pues, del creador de Cancún, ¿no? Y pues con amplia visión sentó las bases de para la creación de un fondo de archivos al interior de la biblioteca, sobre todo con documentos y acervos relacionados a la Fundación de Cancún, el Banco de México, Fonatur. Y bueno, en realidad el Archivo Histórico de la Universidad del Caribe es el único repositorio documental verdaderamente funcional para la consulta de archivos en la ciudad y es por eso que ha recibido tantos investigadores pues, de toda índole, ¿no? En su acervo. Em,
para terminar, me gustaría regresar un poco a esta línea del tiempo, ¿no? O sea, la Unicaribe se crea en el año 2000, y ¿qué estaba pasando durante esta década, aparte de la creación de la universidad y todos esos proyectos internos como el Departamento de Desarrollo Humano o el Archivo Histórico? En 2001 se transfiere el programa Chetumal del CIESAS a Mérida, que da origen a la creación del CIESAS Peninsular en 2008. En 2009, la UCRO abre un tercer campus, no en Cancún, sino en Playa del Carmen. Este, y la apertura del cuarto campus en Cancún se da hasta el año 2015. Uno podría decir que esto fue así, porque de alguna forma, a 15 años de distancia, la Unicaribe ya le había comido el mercado a la UCRO, pero a pesar de todos estos proyectos, si volteamos a ver hoy a Cancún y la zona norte, yo considero que sigue sin haber una sola carrera de ciencias sociales, pues de alguna forma eh, encargada de abordar, de pensar y de incidir desde lo local en pues, las avasallantes realidades pues, de la franja turística, ¿no? Y bueno, yo aquí lo voy a dejar, vamos a pasar si quieren a la parte de los comentarios y probablemente pueda por ahí meter algunos detalles que me hicieron falta. Muchas Sí, muy bien. Muchas gracias, Luis, por esta presentación. Bueno, entonces vamos a darle la palabra ahora a la doctora Lorena, que es una de las protagonistas incluso de lo que nos acabas de compartir. Entonces, bueno, antes de darle la palabra, la presento muy rápidamente, aquí con su semblanza. Si puedes dejar de compartir, Luis, la pantalla nada más por favor. Bueno, ahora sí, Lorena Caraga es antropóloga social por la Universidad Iberoamericana y doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especializada en historia de la península de Yucatán, historia de la guerra de castas, viajeros del siglo XIX, historia de la vida cotidiana e historia del estado de Quintana Roo. Ha publicado sobre estos temas 11 libros, cuatro de ellos en coautoría y más de 30 artículos y capítulos en libros colectivos. Fue investigadora de tiempo completo y jefa del proyecto de historia regional del Instituto Mora, profesora e investigadora fundadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Quintana Roo, jefa de la Biblioteca Antonio Enríquez Sabiñac de la Universidad del Caribe, donde también impartió clases, y directora general de Cooperación Académica de la Universidad de Quintana Roo. Entre otras distinciones, su tesis de licenciatura, Chan Santa Cruz, Historia de una comunidad cimarrona de Quintana Roo, fue acreedora al primer lugar compartido de tesis de licenciatura, otorgado por la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, y obtuvo mención honorífica por la tesis doctoral, Invasores, Exploradores y Viajeros, la vida cotidiana en Yucatán desde la óptica del otro, 1834-1906, publicada en 2016. Desde 2019 es miembro corresponsal nacional por Quintana Roo de la Academia Mexicana de la Historia. Presentó su discurso de ingreso titulado La lucha por su independencia, Alice Dixon, los mayas y la guerra de castas el 20 de noviembre de 2024. Y actualmente trabaja junto con Dale Bechtel en la edición crítica en inglés del manuscrito inédito de Alice Dixon, Le Plongeon, Yucatán, Its Ancient Palaces and Modern Cities, bueno, etcétera, con prefacio de Mario Humberto Ruz y colaboraciones de Lawrence Desmond, Carolina de Petris y Romina España. Y bueno, ahora sí, doctora Cariaga, adelante, le cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto y me siento muy honrada de comentar el trabajo de Luis Alberto Velasco bajo el auspicio de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y del Instituto Mora, una institución tan querida y tan importante en mi desarrollo profesional. Muchas gracias a Ana Cervera, Cristóbal Sánchez y por supuesto a Luis Alberto Velasco por invitarme. En este trabajo, Luis Alberto, un antropólogo cancunense, o sea, él mismo casi una rareza académica, parte de la premisa de que Quintana Roo sigue siendo al día de hoy una periferia de la investigación académica en ciencias sociales y nos lleva de la mano de forma muy amena y completa por los derroteros que ha seguido dicha tarea en los últimos 50 años. Como sabemos, los trabajos de Luis Alberto han versado particularmente sobre la pertenencia a la Babel caribeña, que es Cancún, la fundación o refundación del hermano incómodo del norte, quiénes se sienten sus pioneros y por qué es eso que llamamos el Caribe mexicano, qué nuevas formas de ciudadanía ha generado, e incluso
cómo confluyen espacios e identidades laborales en un hotel todo incluido. Es decir, los dilemas, como él mismo plantea en su tesis doctoral, de una identidad local rasgada entre una caribeñidad plástica y una mexicanidad marginal. Si bien Luis Alberto advierte en el texto que nos presentó que no pretende hacer un estudio exhaustivo de los personajes y las instituciones académicas que han investigado desde las ciencias sociales a Quintana Roo, pues yo considero que su revisión histórica es atinada e integral y le agradezco que haya incluido aspectos y proyectos en los que he tenido la fortuna de participar. Si luego hay tiempo, pues podría abundar, ¿no?, en 3 proyectos que considero clave, que fue el Fondo de Fomento Editorial por su producción, el proyecto Sociedad y Cultura en la vida de Quintana Roo por su metodología y la colección Quintana Roo de la Biblioteca Antonio Enrique Sabiñac de la Universidad del Caribe, porque es una colección de libros y folletos que de alguna manera complementa el archivo histórico de Cancún. Pero bueno, por el momento quisiera más bien complementar sus aportes mencionando 2 temas que, si bien se sobreentienden o se leen entre líneas, no se abordan específicamente. Luis Alberto toca de manera indirecta el primero de ellos, al poner énfasis en la polaridad que vive Quintana Roo desde la creación y el auge sorprendente de Cancún, una joya entre los destinos turísticos del Caribe, pero que es mucho más que eso. Nos explica muy bien el choque entre el sur chetumaleño y el norte cancunense, sus mutuas críticas y cotos de poder, que incluso afectaron áreas fundamentales de la sociedad como la educación universitaria. Desde el punto de vista del sur, Cancún es el oropel, lo artificial, el espacio inventado que en algún momento tuvo la osadía de proponer que se trasladara ahí la capital del estado. En su postura crítica, a los chetumaleños frecuentemente se les olvida que su propia ciudad también se creó de cero, al igual que Cancún 7 décadas más tarde. Quizá no por pioneros, pero sí por exiliados inmigrantes que aceptaron retornar a México desde Belice. El propio Cancún mira con indiferencia y desdén a Chetumal, una especie de Macondo donde nunca ocurre nada y al que la modernidad ha olvidado. Pero en medio existe un tercer hermano casi invisible y más indeseable todavía que el hermano incómodo que ha sido Cancún. Me refiero a la zona maya, más estudiada por ajenos que por propios. Y no sé si para bien o para mal, pero al quedarse la zona maya fuera de esta confrontación entre norte y sur, los estudios sobre los mayas, tanto antiguos como modernos, han podido seguir su propio y fructífero camino. En el caso particular de la guerra de castas, que es pues, el tema que más conozco, pues hoy en día su abordaje académico se caracteriza por ser completamente multidisciplinario, conjuntando la visión histórica y antropológica con la arqueología de los restos materiales de la guerra, por ejemplo, y las estrategias utilizadas por los mayas rebeldes para manejar sus recursos silvícolas en el marco del comercio internacional, es decir, mucho más allá de las fronteras de México. De hecho, la mirada multidisciplinaria permite entender las causas económicas que hubo detrás de sus decisiones militares y políticas, lo que deja definitivamente atrás el concepto de guerra étnica e incluso de guerra social. Además, se sigue haciendo rescate de historia oral, como lo muestra el documental de largometraje Guerra Maya, dirigido por Omar Montor y producido por Ángela Paredes, ambos quintanarroenses. Fue un largo y costoso proyecto que por fin vio la luz en 2024. Y también quisiera mencionar el Memorial Guerra Social Maya, un sitio web producido por Alejandra Vadillo Sánchez, donde no solo se guarda y actualiza la memoria histórica de la guerra, sino que incluye información tanto de las mujeres mayas durante la guerra como de las académicas que las han investigado.
El segundo tema que está sobreentendido en el texto de Luis Alberto, pero que creo que merece destacarse más claramente, es el de la enseñanza de la historia de Quintana Roo y los enormes retos que implica hacer la historia de un lugar tan diverso, tan difícil de sintetizar en su complejidad, además de los problemas para difundir esa historia, para llevarla a toda la población del Estado e intentar que esa población se vea incluida y reflejada con autenticidad pese a tanta diferencia. El primer experimento de esto fue la monografía de la Secretaría de Educación Pública Quintana Roo entre la selva y el mar, cuya edición piloto salió en 1983, planteada como un libro de texto para quinto y sexto de primaria y que formaba parte de un proyecto a nivel nacional coordinado por don Luis González y González. Por primera vez se trataba de hacer microhistoria, digamos, desde el punto de vista de cada una de las entidades del país, con todos los problemas interpretativos que se generarían no solo frente a la historia nacional y sobre todo en la versión oficial de la historia nacional, sino con relación a la versión propia de las demás entidades colindantes, en el caso de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En 1995 se publicó el libro Dinámica Social de Quintana Roo, que es un texto, un libro de texto de historia y aspectos sociales de la entidad, realizado por académicos, escritores y pedagogos locales e introducido en las escuelas. Y también vale la pena mencionar el proyecto del voluntariado cultural de Quintana Roo, que llevamos a cabo un grupo de colegas en 1992 o 93, de forma itinerante en algunos municipios. Es decir, íbamos de una ciudad a otra, dábamos conferencias desde la parte prehispánica de Quintana Roo hasta la creación del Estado, etcétera, pues para difundir esa historia estatal, ahora sí que en vivo y a todo color. A la colección de monografías estatales de la SEP le siguieron dos proyectos similares. Uno de ellos, que ustedes conocen bien, fue el de Historia Regional del Instituto Mora, que ya mencionó Luis Alberto, con textos que llevaban el sobrenombre de Una historia compartida y sus tomos acompañantes de textos de su historia para cada entidad. El otro proyecto fue el de El Colegio de México, que inició en 2010, con la colección que añade al nombre del estado la frase Historia breve, y que existe también en versión digital con ejercicios y sugerencias pedagógicas para las y los maestros. Si bien ambas colecciones entrañaron de nuevo un enfrentamiento entre modos distintos de ver la historia de cada entidad, pues en sí mismas dichas problemáticas no solo eran de esperarse, sino que pues yo creo que constituyen un elemento muy valioso, la posibilidad de disentir y de ver los hechos históricos desde diversos ángulos. Vale la pena acotar que en Quintana Roo, Historia Breve, colaboramos Antonio Higuera Bonfil y yo. A mí me tocaron los capítulos sobre la naturaleza quintanarroense, que sin duda pues es un personaje con su propio papel sobresaliente en la historia local, la parte de los mayas antiguos, la colonia y el siglo XIX, con especial énfasis en la guerra de castas. Y a Toño Higuera, dado su dominio del tema, pues le tocó la historia de Quintana Roo en el siglo XX, desde su creación al año 2000. Y debo decir que entre los dos redactamos con mucho trabajo lo referente a Cancún y que cada paso de ese camino fue un reto para no caer en meras estadísticas de visitantes, de cuartos de hotel, de crecimiento poblacional. Queríamos exponer algo más que no fuera el destino turístico y sus avatares, pero era el único tema del que se hablaba y se escribía. Hubiera sido muy bueno haber conocido en ese entonces a Luis Alberto y haber contado con su colaboración. Las conclusiones a las que Luis Alberto llega en el trabajo que hoy nos presentó, pues me dejan pensando si las y los antropólogos no estaremos en vías de extinción. Porque ¿cómo explicar que no se ofrezca en Quintana Roo la carrera de arqueología?
¿Por qué no hay carreras sociales en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún, ni en la Universidad del Caribe? Peor aún, ¿cómo explicar que hace poco, durante la rectoría de Francisco López Mena en la UCRO, se intentara eliminar por completo la carrera de antropología social? También se le podría preguntar por qué se cerraron las opciones de internacionalización de la universidad, incluyendo las puertas y ventanas académicas que se habían abierto al Caribe, especialmente con Belice, con Cuba, con Santa Lucía, y desde Santa Lucía con los 17 países miembros de la University of the West Indies. Quizá una de las causas de esta falta de interés se deba a lo nuevas que son aún sus universidades, porque es un hecho que en la entidad hay poca comprensión de qué es lo académico y muy pocas ganas de comprenderlo por parte de quienes toman las decisiones. Mi propio caso, pues es un ejemplo al escoger la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán como la sede desde la cual presentar mi discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Y ojalá haya oportunidad de repetirlo en Quintana Roo y ante una audiencia quintanarroense. También me pregunto si este fenómeno que sucede con las ciencias sociales y su abordaje tiene que ver con el desarraigo y la expoliación. A 123 años de la creación de Quintana Roo, estas siguen siendo dos de sus principales realidades, dado que nació como un espacio de exterminio de indígenas revoltosos y con el fin de explotar sin medida sus recursos naturales a través de grandes concesiones de tierras y de selva. En los primeros años del territorio federal, ni los gobernadores enviados desde el centro, ni los soldados que venían a cuidar presos políticos establecieron raíces. Los únicos que sentían su pertenencia violada eran los mayas. En cierta forma, las cosas no han cambiado mucho. Y mi propia percepción me lleva una vez más a ver a Quintana Roo como un lejano oeste en el este lejano del país. Sin embargo, aunque algunas realidades de la entidad sean muy descorazonadoras, considero, como Luis Alberto, que hay opciones y rutas por donde avanzar. Retomar los estudios del Caribe mexicano con relación a esta importante y variada cuenca me parece fundamental, así como hacer equipos de investigación multidisciplinarios. Y no olvidemos el Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur, que este año tendrá su 11ª edición y que cada 2 años se turnan en su organización la UCRO y la Universidad del Caribe. Este año, por ejemplo, las mesas versarán sobre cultura e identidad, prácticas religiosas contemporáneas, juventudes en contextos locales, migración y género, desarrollo territorial y, por supuesto, el Tren Maya, entre otros temas. Tampoco olvidemos la Semana de Antropología, que se lleva a cabo en la UCRO de forma alterna con el Congreso, es decir, bianual, y en la que participan estudiantes de antropología de diversas generaciones, exponiendo sus experiencias de campo y avances de tesis. Sin duda, lo que el Seminario de Estudios Regionales de la Península de Yucatán, el SERPI, propone es una contribución tan única como necesaria. Un espacio donde exponer, comentar e intercambiar ideas e investigaciones en curso, propiciando además que nos conozcamos y establezcamos entre nosotros redes y relaciones de intercambio y de apoyo. Lo mismo sucede con este seminario permanente del AMEC. Así que muchas felicidades por ambas iniciativas. Parece ser que a pesar de todo, seguimos sobreviviendo y que aún tenemos unas cuantas tareas de investigación por realizar. Gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. Muy bien, bueno, pues no sé si Luis quieras responder así de bote pronto algunas de las interrogantes que también lanzó Lorena, o si quieres que abramos espacio a las preguntas y juntamos algunas observaciones y ya después
Este, Sí, yo creo que podemos dar paso a las preguntas. sí, muy bien, las puntamos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta aquí en la sesión de Zoom. Si quieres, te voy leyendo. En redes sociales estamos transmitiendo, bueno, se está transmitiendo en Facebook Live. Ahí mandan saludos. Salvador Cobó desde Yucatán, Damelis López desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Islali Domínguez desde la Ciudad de México. Y hay una pregunta, si quieres, de una vez te la comparto. Leonardo Maciel pregunta: ¿de qué manera o cuáles estrategias podrían ser beneficiosas para impulsar los estudios de Quintana Roo como Caribe en la coyuntura académica que atraviesa a este territorio? Es una buena pregunta, ¿no? Que tanto yo creo que como Luis como Lorena podrían Sí, bueno, responder. justo Lorena, parte de sus comentarios, que siento que estará dando respuesta a eso, pero creo que hay algo que no logré decir al final, este, y creo que es importante. Este, mm, por ejemplo, yo leí para esta exploración, me guié mucho del artículo que mencionaba de Carlos Maciel Richard en 2003, que habla sobre historiografía en el Caribe mexicano. Y creo que algo básico, que es un gesto muy sencillo, pero que igual digamos, un giro semántico, es empezar, o sea, dejar de ver a Quintana Roo, o sea, sí verlo como lo que es, ¿no? Estudiarlo en su particularidad, pero regresar un poco a a la noción de Caribe mexicano. Es algo que a mí me impactó de ese texto desde hace años que lo leí, lo tuve que releer para esta presentación, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? De justamente de dejar de ver, de estudiar temas o de analizar problemáticas de manera desarticulada, ¿no? Y empezar a ver a Quintana Roo a través también de sus conexiones marítimas, no solo peninsulares, obviamente, ¿no? Toda la península y, digamos, su dejo caribeño, ¿no? este, pero entender a Quintana Roo como Caribe mexicano, ¿no? Como esa costa oriental que era la costa, el litoral caribeño de México y todas esas hitos históricos olvidados un poco de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando hacía mi tesis sobre Cancún, una de las cosas que tuve que investigar fue cuáles habían sido las conexiones de estos territorios casi deshabitados de la zona norte, o sea, de Isla Mujeres, de Cozumel, ¿no? En qué estado estaba la costa, qué se hacía en territorio, digamos, interior, que eran obviamente terrenos explotados por el capitalismo de la época, ¿no? De monocultivo o que había en Holbox, ¿no? Es decir, un montón de cosas de las que pues no se habla, ¿no? Entonces, creo que un gesto muy básico pero esencial es regresar a la noción de Caribe mexicano, justamente para articular la forma en la que abordamos eh, pues problemáticas. Ujú. Sí, en Entre tu otras cosas, ¿no? Perdón, nada más adhiero, entre otros gestos obviamente institucionales que bien mencionaba Lorena, sobre cómo es posible que en la zona norte de Quintana Roo no haya una sola carrera de ciencias sociales, ¿no? Por decir. Sí, claro. Sí, en tu texto como en tu presentación, pues es muy notable este proceso, digamos, por medio de las instituciones académicas de nacionalización que hablas al principio, ¿no? De pensarlo desde la nación y entonces cómo aleja un poquito de esta perspectiva caribeña, es interesante, ¿no? Bueno, tenemos aquí dos manitas levantadas, la doctora María Teresa y después Ana. Si quieren, juntamos estas dos participaciones y damos pie a la respuesta. Pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. A mí realmente me gustó bastante tanto la presentación que ha hecho Luis Alberto, el trabajo de rescate que estás haciendo me parece sumamente importante, valioso, el volver a repensar estos conceptos de frontera y de lo que significa la reorganización de un territorio como es el caso de Quintana Roo. Cuando te escuchaba, empecé a recordar muchos tramos de la historia de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, donde teníamos una relación intensa con estos esfuerzos que se estaban haciendo
Quintana Roo, por fortalecer instituciones que empezaban a dignificar a través de la investigación y de los estudios de ciencias sociales este espacio territorial. Entonces, a mí, pues yo quisiera felicitarte y quisiera retomar esta última idea que mencionas sobre regresar a la visión del Caribe mexicano, que es algo que estamos desde la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe tratando de fortalecer, de volver a rescatar esta unidad que allá por el año de 1996, cuando nace la asociación, pues unos de los fundadores de esta asociación pues son Carlos Dachari, ¿sí? Que está en el acta constitutiva de la asociación, es decir, había una idea también de integrar las investigaciones que se estaban fortaleciendo en varias universidades del país respecto del estudio del Caribe mexicano. Entonces, a mí me parece que esta propuesta la tendríamos que repensar como para hacer algún coloquio, ¿sí? En donde se vean representadas estas universidades, centros de investigación, que han nacido y que se han fortalecido y algunos debilitado, pero que se pueden fortalecer en el espacio fronterizo de la península de Yucatán en México, ¿no? Entonces, yo quería felicitarte. Me encantó también los comentarios que hizo Lorena. Realmente, ojalá, bueno, esta transmisión queda grabada y yo creo que habrá la posibilidad de que la volvamos a, este, a escuchar y de que tenga y llegue a otros públicos mucho más amplios de quienes estamos trabajando el Caribe con una visión, sí, local, regional, pero también con una visión global de sucesos que se están aconteciendo en todo un territorio mucho más amplio. Y en este sentido también me gustó el uso que haces de laboratorio, ¿sí? Porque es una conceptualización con la cual se está trabajando también el estudio del Gran Caribe, ¿no? Como un gran laboratorio de procesos históricos del capitalismo mundial. Entonces creo que esto es muy importante. Y pues era todo más que una pregunta, yo quería comentar. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, Ana, si quieres abrir tu micrófono. Hola, gracias. Y sí, bueno, de entrada, de nuevo, Bueno, creo que tiene problemas. estamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ajá. Quedaste de nuevo, o sea que vuelve a empezar, por favor. Ay, perdón, está un poco estable. Voy a apagar mi cámara porque está un poco inestable el internet, ¿no? Como comentaba Lorena, el Caribe tiene sus pros y sus contras. O sea, y la tecnología es una de esas. Pues bueno, de entrada, de nuevo agradecer a Luis y a Lorena el excelente trabajo que están haciendo hoy. Creo que va muy acorde con una insistencia que a nivel personal, pues nos ha movido. Luis y yo nos conocimos en Yucatán, justamente, en Mérida, y nos movía mucho justamente esta dimensión desde cómo dejamos de hablar del Caribe mexicano en México, o sea, justamente en esta dimensión, sobre todo cuando han habido intentos importantes, ¿no? Y yo aquí sumaría dos silencios. Y bueno, primero, enmarcarnos un poquito cómo hemos evolucionado entre el giro regional que has presentado muy claramente, en el que el trabajo de Lorena, en el trabajo de Carlos, de Carlos Macías Richard y Carlos Macías Zapata, o sea, y de todos los compañeros que han trabajado muy intensamente desde el CIESAS y desde la UCRO y desde la península, y el giro temático que ha venido a debilitar este ejercicio de colaboración intensa que se había hecho durante los 80s, los 90s,
y que en los 2000 y en los 2010 vino a debilitar para empezar a suplantarse por los giros temáticos, ¿no? En donde las gentes empiezan a desmarcar de los territorios para hablar de temas de interés, ¿no? Y parecieran que estos temas de interés flotan sin territorialidad, ¿no? O sea, en esta dimensión. Entonces ya vamos a hablar de negritud, y negritud es todo el mundo, ¿no? O sea, y perdemos esa dimensión del aterrizaje en el territorio, ¿no? No es lo mismo en la negritud en el centro, en occidente, etcétera, ¿no? En esta dimensión. Yo sumaría aquí como también reconocer el gran silencio y reforzarlo, lo que dice Luis, el gran silencio de la UADY en relación al Caribe, con esfuerzos muy específicos, ¿no? Nos conocimos en la UADY, yo soy egresada de la UADY y reconozco este silencio hacia el tema Caribe, y que ya ha requerido esfuerzos personales muy importantes. Incluso la licenciatura en literatura latinoamericana fue un intento muy fuerte de poner a la par los estudios mayas con los estudios del Caribe. Sin embargo, desafortunadamente, pues puede replantearse en cualquier momento porque se ha debilitado la parte de los estudios del Caribe. Y eso pues sugeriría, pues de nuevo, otra crisis institucional en esa dimensión. Y la MEC también ha tenido una crisis en ese sentido, ¿no? O sea, se ha centrado en una visión de regional desde el centro, y ha tenido, su relación ha sido con la UCRO, como bien lo ha mencionado Tere, particularmente en el ejercicio de la Revista Mexicana de Estudios del Caribe, que fue como el gran ejercicio intelectual en el que participaron muchos de estos intelectuales, pero de estos intelectuales también formadores del pensamiento de Quintana Roo. Y que bueno, con la crisis de la revista también ha habido una separación de la MEC hacia estos espacios, ¿no? Entonces hay que volver a construir comunidad y comunidad científica alrededor de esta dimensión. Y efectivamente, como bien lo apunta Lorena, creo que tu radiografía es excelente. La crisis institucional de las nuevas universidades, que todavía no saben de alguna manera cómo entrar, a pesar de que hay un conocimiento interesante, a pesar de que ya hay un conocimiento, como bien lo ha presentado Luis, que puede dar luz muy importante sobre el Caribe, ¿no? A nivel consular y relaciones exteriores, hay una insistencia en desmarcar el Caribe mexicano del concepto de frontera, particularmente de esta idea de la tercera frontera, y pensarlo en una nueva dinámica de relaciones entre países y etcétera, en que ya no establezca una jerarquía de fronteras en donde el norte sea la primera frontera, Guatemala la segunda frontera y Belice la tercera frontera, ¿no? O sea, y hay una jerarquización incluso de recursos económicos para su atención en esta lógica, ¿no? Entonces ha habido como un cambio importante hacia ya no, o sea, seguir hablando de los temas de los límites, y obviamente sigue siendo un tema importante, pero ya no hablar de una tercera frontera, es decir, una jerarquización de estas fronteras. Y creo que le dieron, particularmente Lorena, con el gran trabajo que has hecho en el área maya, eso me llevó, y el leer tu trabajo me llevó a hacerme una pregunta: ¿en qué momento lo maya dejó de ser Caribe? ¿En dónde estuvo esa amputación de alguna manera en el que lo maya se vuelve una entidad aparte de estudio, de comprensión, etcétera, y pierde su territorialidad en relación con el Caribe? Y eso también hay trabajos muy interesantes como el de Nancy González, por ejemplo, sobre la etnogénesis en afro de otros bloques, ¿no? O sea, en que nos concentramos en una etnia predominante, y esto borra toda la diversidad, se pierden estas relaciones, ¿no? Yo me di a la tarea justamente de tratar de encontrar en qué momento este proceso, todavía sigo explorando eso, obviamente, pero en qué momento se rompe esta dimensión entre la relación de lo maya con el espacio Caribe. O sea, y eso también tiene que ver con los temas y abordajes que ahora que se ha hecho una recuperación
de la MEC, por ejemplo, que la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe ya no explora el Caribe mexicano, sino se va hacia las islas y hacia el Caribe insular, Haití, Dominicana o Puerto Rico, o sea, y la propia institución ya no estudia el Caribe mexicano, o sea, en esta dimensión. Y porque se asume que lo maya, pues ya es tema de estudios de una mexicanidad construida, ¿no? O sea, en esto, y se amputa del territorio. Y esto hay algo que pues, tiene que ver con esta también relación que se está empezando a comprender, que es esta capa de colonización que sugirió la mexicanidad, que conllevó una desindianización o desindigenización de los pueblos para incorporarlos a la nueva dinámica de modernidad que sugería o que requería el Estado mexicano en esta dimensión. Y Cancún es un ejemplo claro de este proyecto de mexicanización, en donde lo maya estorba. Otra vez, ¿no? O sea, no, no tampoco es nuevo, sino como que lo maya estorba en este nuevo proyecto de nación y de modernidad, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante cómo lo están planteando. Y me gustaría como explorar un poquito justamente en cómo podemos, o cómo piensan, o cómo imaginamos colectivamente recuperar esta relación entre lo temático y lo regional, entre el giro regional, que es muy importante para el Caribe, o sea, es vital para seguirlo comprendiendo, y cómo dialogamos con el giro temático que está cada vez más claro, ¿no? Y creo que lo que has comentado, Lorena, acerca, por ejemplo, las mujeres mayas y las mujeres que las han estudiado, es un ejemplo de cómo empezar a unir como estas dos ideas, ¿no? O sea, lo temático sin perder la región, ¿no? Creo que ahí es como el gran reto que tenemos para recuperar el Caribe mexicano. ¿Cómo? ¿Cómo? Todavía. Y es la pregunta que les lanzo a los dos, ¿no? ¿Cómo creen o qué ideas están construyendo en esa relación? Gracias. Gracias. Bueno, no sé, Lorena, Luis, quieran. A ver, bueno, yo creo que es muy importante retomar el estudio como lo están planteando de un Caribe mexicano que no es una frontera, porque tendemos, o aunque ya sabemos que no es así, pero se piensa como ese lugar, o se describía ese lugar como una costa vacía, despoblada, donde pues, de pronto ahí atracaba algún barco pirata perdido, etcétera, ¿no? Y la verdad es que pues hay un continuum, o sea, desde la época prehispánica hay un flujo comercial y cultural eh, muy rico e incesante que rodea la península y que abarca otros puntos del Caribe, ¿no? La costa de Centroamérica. Y es muy interesante ver el punto de vista de los viajeros, tanto del siglo XIX como del XX, porque parecería que solo les interesaban las ruinas, ¿no? Vamos a descubrir quién construyó estas ciudades en ruinas y qué antigüedad tienen, y etcétera. Y sí, muchos se enfocaron en eso, pero muchos otros son de alguna manera pioneros en el estudio y la descripción de lo que estaba pasando en el Caribe en el siglo XIX, donde había rutas comerciales igual, continuas, y la pesca de las tortugas y el contrabando, y cómo la gente de Mérida a través de Cizal y de Progreso por el mar llegaba a confines de este Caribe mexicano, de esta costa oriental, donde había muchos puestos ¿no? O sea, muchos asentamientos, muchos puestos de pescadores, muchos enclaves y además comunicados con Belice y con otros puntos de Centroamérica. Entonces, creo que esa es una beta interesante para entender que no es una frontera separada, que somos parte o que es parte esta costa oriental, este Caribe mexicano, de todo
una muy compleja red de relaciones sociales, de relaciones económicas. Y bueno, los mayas, pues durante muchos años, pues fue justamente su territorio, incluso durante el siglo XIX, porque si alguien controlaba la costa oriental desde más arriba, más al norte de Tulum hasta la bahía de Chetumal, pues eran los mayas rebeldes, ¿no? Y todo esto fue cambiando, obviamente, con la colonización y la llegada de pues, el gobierno federal y de una serie de intereses económicos que se dedicaron pues a explotar el chicle, explotar la copra y a ir marginalizando a los mayas, ¿no? Yo creo que fue en esa coyuntura, pero pues habría que volver a mirar bien, ¿no? ¿Qué nos dicen también otras fuentes para el siglo XX y qué está sucediendo ahorita, ¿no? Porque ahorita hay todo un corredor que une el aeropuerto de Tulum, que está más bien cerca de Carrillo Puerto, que está pues transformando también la realidad social de esa región y qué significa ese corredor a Vigía Chico, en realidad, a un enclave que fue fundamental en el siglo XX para el comercio del chicle y que el Janet en el 1955 destruyó. Bueno, ahí acabó Vigía Chico, pero hasta entonces era un punto importantísimo que conectaba Felipe Carrillo Puerto con la costa, ¿no? Entonces, hay todavía como temas que nos pueden permitir entender ese Caribe y entenderlo como un continuum y como un, un espacio de relaciones complejas, ¿no? Tanto en el siglo XIX como en el XX. Yo quisiera justo retomar este comentario de Lorena eh, para decir tres cosas, ¿no? La primera es que a partir de tu pregunta, Ana, bueno, de tu comentario sobre cómo, cómo volver a tender un puente, ¿no? Entre este corazón étnico maya, ¿no? De la península o de la selva central de Quintana Roo con el Caribe, ¿no? Siendo un continuum, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento has tenido fisuras o demás? A mí siempre me preguntan, oye, pero en Cancún, cuando hicieron Cancún, ¿no había mayas? ¿No? Incluso, bueno, sí, lo voy a decir. Me tocó alguna vez dictaminar un artículo de un investigador extranjero, ¿no? Que hablaba justamente de procesos de despojo y expoliación y en Isla Cancún y hablaba de poblaciones mayas nativas. Y es justamente la importancia de lo que dices, ¿no? De juntar este, el enfoque regional con el enfoque temático, porque justamente muchas de las investigaciones que me he topado sobre Cancún ignoran toda la contextualización regional, ¿no? Y entonces llegan a hablar de temas torales y cosas importantísimas en la actualidad, ¿no? Como turistificación, territorialización de cadenas hoteleras, turismo masivo, qué sé yo, ¿no? Capitalismo, mil cosas, migración, transnacionalismo, bla, 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 pero totalmente desarticuladas, ¿no? De una contextualización profesional de lo que era esa zona en el momento, sobre todo de la llegada del proyecto y, bueno, cómo fue avanzando, ¿no? Pero justo decía todo esto y pues yo tuve que de alguna forma rechazar el texto porque decía, esto no es cierto, yo no sé de dónde sacó esta información y no es, o sea, bueno, me ha tocado ponerme seguido de abogado del diablo, ¿no? Como diciendo, pero es que tú estudias Cancún, pero ¿qué estudias de Cancún si ahí no hay nada y ahí es puro ocio y capitalismo y bla, bla, bla? Como decía Lorena, Cancún es más que Oropel. A mí me quedó marcada esa frase de una entrevista que le hice hace muchos años a Lorena, ¿no? Y justo es yo tuve que entender también, ¿no? Decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que se configuró como un vacío y llegó el Estado mexicano en los 70 con esta idea de conquista y colonización donde no había nada? Efectivamente no había nada. No, sí había,
No, probablemente no había localidades mayas como las había en otras partes del estado, pero eso corresponde a otra historia, eso que decía Lorena de la colonización litoral de Quintana Roo de décadas antes de la explotación de la copra, o lo que hizo el mismo huracán Janet, que fue aventar a la gente hacia atrás, o decretos gubernamentales que establecían que de la costa hacia atrás 2 kilómetros era zona federal, ¿no? Y entonces no se podía poblar, ¿no? Entonces, todo eso hizo que la costa de alguna forma se construyera como un espacio deshabitado. Entonces, bueno, ahí tuve que armar un rompecabezas para entender cómo había sucedido esto. Este, y eso me lleva a otro punto que es justamente, es algo que no mencioné, pero en los años 2000, haciendo obviamente a grandes rasgos un análisis del tipo de investigaciones que se han hecho desde el extranjero sobre Cancún, o sea, encontré que hay algo que comparten. Muchos de estos investigadores que son, pues, tal vez antropólogos, geógrafos culturales, economistas, de repente un historiador, no sé, por ahí, es el giro transnacional, ¿no? Es esta idea de ver a Cancún como un enclave, en lo que en lugar de ligarlo a la región, ¿no? En lugar de tender un puente, ¿no? O sea, utilizar sus herramientas académicas para decir, o sea, es esto, pero es eso también. Normalmente se han valido de la idea de Cancún como un enclave turístico y de migrantes, ¿no? Y en contacto directo, ¿no? Con el extranjero, ¿no? Esta especie de translocalidad, de aldea global. Y hay todo un argot compartido, ¿no? O sea, yo encontré, hice una pequeña genealogía de términos utilizados por periodistas, por ejemplo, un reportaje que salió en 2003, al momento en que Cancún fue la sede de la cumbre de la OMC, ¿no? En la que, por ejemplo, este, definía Cancún como Globologoland. Y después vi ese término, que es un término inventado aparte, ¿no? O sea, que es como que no es ni de aquí ni de allá, no es totalmente México, pero tampoco en el extranjero, flota en su propio espacio, ¿no? Comercial, psicológico y social, ¿no? Una cosa así, utilizado en textos de investigadores internacionales justamente para afirmar sus ideas desde el giro transnacional acerca de que Cancún era como un enclave, ¿no? De relaciones líquidas y gaseosas, donde no había ningún tipo de anclaje ni de arraigo, ¿no? Entonces, bueno, cosas así. Y que de alguna manera niega todos los vínculos históricos anteriores, ¿no? Que hubo no en la zona de Cancún necesariamente, pero también, ¿no? O sea, como Lorena sabe, muchos viajeros pasaron por Isla Cancún, ¿no? O por los sitios arqueológicos de por ahí, este, o incluso las relaciones entre Cozumel, Isla Mujeres, Islas del Caribe, Belice, ¿no? Y bueno, como último aspecto, esto que decías de cómo regresar, o sea, cómo intentar tender un puente, ¿no? Entre lo maya y lo caribeño, justo mm, me puse a pensar en lo fascinante y misterioso que se me hace a mí el mundo maya en Belice. Yo nunca he estudiado temas de Belice, ¿no? Pero tengo una afición, sigo páginas de mayas yucatecos de Belice que postean, por ejemplo, videos en inglés y hacen reportajes y a mí me parece, o sea, ya de entrada, y probablemente eso venga de un prejuicio, ¿no? Pero es como ver mayas yucatecos que de este lado hablan en español como segunda lengua y allá utilizan el inglés como segunda lengua y de alguna forma están inmersos, no sé exactamente cómo, pero en la dinámica beliceña, que aparte es multicultural, están los creol y los garífuna y los mayas del sur, ¿no? Más emparentados con Guatemala, pero hay mayas yucatecos y los mestizos que se quedaron en Ambergris Caye, o sea, como todo esto a mí me parece una clave para entender cómo podría leerse o tenderse un puente, ¿no? Entre lo maya y lo caribeño, ¿no? ¿Qué pasó con lo maya yucateco en Belice? Entonces nada más la dejo ahí, como una idea, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias, Luis. Bueno, nada más, pues ya vamos a ir cerrando la sesión. Creo que el tiempo se está agotando. Nada más leo algunas.
felicitaciones que hay de Damelis López. Bueno, gracias a los dos participantes. Un tema súper interesante en relación con la importancia de Quintana Roo, más allá del Cancún turístico. Felicitaciones les mandan a Lorena, a Luis, también a Ana por su intervención. Y bueno, algunos comentarios que están aquí en el chat de Zoom. Hay una pregunta de por qué no se menciona, este es para Luis, por qué no se menciona el tecnológico de Cancún, supongo, y en tu trabajo, ¿no? Que tiene que ver, si quieres nada más hacer la aclaración. Sí, bueno, igual lo mencioné, lo puse en la línea de las pequeñas líneas del tiempo que puse. El único, de hecho es el primer hito dentro de la línea, es decir, la única institución de educación superior que existía en Cancún eh, durante los años 80 era el Tecnológico de Cancún, ¿no? Empezó o sea, entró en funciones en el 84, pero ya formalmente en el 86, pero finalmente, no sé, yo tendría que investigar más, justamente al principio decía, esta es una propuesta de ruta crítica todavía exploratoria, porque hay muchas cosas que investigar, pero finalmente, y es algo que remarqué después, todas las instituciones de educación superior que existían en Cancún antes de la creación de la Universidad del Caribe eran tecnológicas, como la UT o el Tecnológico de Cancún, o privadas, que era la Salle, ¿no? Este, y eso, algo interesante, por ejemplo, del tecnológico, que obviamente por ser una institución pionera, a pesar de que la mayor parte de sus carreras sean técnicas, es que en algún momento, antes de la existencia de la Universidad del Caribe, se le donó un acervo de archivos históricos que se perdió en el huracán Wilma. Yo fui a preguntar y me dijeron, no, todo eso se tiró, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente, ese acervo lo donó el Archivo Histórico Municipal, creo que ni lo menciono, lo cual, bueno, pude haberlo metido por ahí, pero es porque realmente hasta la fecha sigue siendo una dependencia que no es funcional para la consulta de archivos. Nunca se le ha dado ninguna importancia, a pesar de que existe el Archivo Histórico Municipal. Y entre todas esas donaciones, este, está este acervo que se llamaba el Acervo Cancún, donado al tecnológico en los 90 y que se perdió con un huracán. Esa es otra beta muy interesante que tiene que ver con cómo están relacionadas el resguardo documental, o sea, de los documentos como tal, los físicos, y las inclemencias del clima tropical. Es decir, cuántas cosas nos han perdido, cuántos archivos nos han perdido, incluso en otras partes de Quintana Roo por huracanes, lluvias, inundaciones, enmohecimiento de acervo. Eso pasó también en otra biblioteca cancunense, en la Barocio, también tenía un acervo, una hemeroteca que se hongueó y se perdió, ¿no? Y de ahí por ahí hay al parecer hay un acervo en La Salle que pues hay que ir a investigar, ¿no? Yo no conozco, cuando La Salle tenía justamente este rol pues, de centro productor de conocimiento, a pesar de ser una institución privada, ¿no? ¿Qué más? Había otras preguntitas por ahí, ¿no? No, ya no, felicitaciones principalmente y comentarios. No sé si hay alguna otra pregunta, breve comentario aquí en la sala que alguien quiera añadir. ¿No? Bueno. No, yo sí, solamente quiero felicitar. Fue una exposición buenísima, qué buena sesión del seminario. Y las dos intervenciones nos dan una mirada muy, pues muy llena de información para comprender el papel de la producción académica, historiográfica, de reflexión en esa zona y cómo eso tiene repercusiones también en lo que se hace en el centro. Siempre se piensa del centro para allá, pero esto que se están haciendo creo que modificó muchas de las cosas que se han hecho después acá en el centro, ¿no? El tipo de investigaciones, el cambiar los conceptos, el preguntarse esto del Caribe mexicano, y ahora que se habla tanto del Caribe continental y el papel del Estado en todo esto, fue una sesión buenísima. Una felicitación para ambos. Gracias. Sí, muchas gracias. Coincido que fue una sesión muy buena. Afortunadamente se queda grabada en el espacio virtual, entonces pues va a quedar ahí todas estas aportaciones y ojalá que sea el inicio también
de más colaboraciones, ¿no? Y de más que en otros espacios académicos también de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, pues puedan seguir acompañando tanto Luis como Lorena y estas reflexiones que han hecho, ¿no? Sobre pensar en el Caribe mexicano, ¿no? Fue una interesante, muy interesante reflexión sobre cómo se construyen también estos espacios, las instituciones académicas, cómo se transforman y también las implicaciones que tienen en las perspectivas, ¿no? De estudio desde la región, desde la nación, desde lo étnico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya creo que ha llegado el momento de dar cierre a esta sesión. Nuevamente agradecemos a Luis y a Lorena por su participación, por su colaboración, a quienes se conectaron también aquí en la sesión, quienes compartieron sus preguntas también en Facebook. Y igual aquí, bueno, más felicitaciones. Y bueno, nada más, igualmente agradecer al Instituto Mora por todo el apoyo técnico y demás para lograr esta transmisión. Y nada más aprovecho para invitarles pues a seguir las redes de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Adelanto que nuestra próxima sesión del seminario será el viernes 27 de julio, que versará sobre desterrados en Cartagena en el siglo XVIII. Entonces, les invitamos a seguir participando en esta actividad bimensual y en todas las que se organizan desde la MECA. Así que bueno, pues con esto damos por concluido esta sesión y muchas gracias a todas y a Muchas todos. gracias por la invitación, Muchas Ana, gracias igualmente. y a Lorena por Gran su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.